Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, esa tristeza produce arrepentimiento que conduce a la salvación y no deja pesar en nuestras vidas. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Mis amados, muy buenos días. El Señor les bendiga hoy, grande, rica y poderosamente. Hoy es día de bendición. Así tiene que ser para nuestras vidas. Cada día nuevo que amanece, que el Señor nos presta la vida, es un día de bendición. Entonces, como tal debemos asumirlo. Hoy es día de bendición. Qué bueno. Vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de ese Dios precioso, de nuestro Padre Celestial, darle gracias por tantas cosas, empezando por la vida. Nos presta la vida un día más. Vamos a orar. Padre bueno, Señor amado, Yahweh nuestro Dios, bendito y alabado sea tu santo nombre, Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Jehová nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de David, de Salomón, de todos los profetas, de Pedro, Pablo, de Juan, de Santiago, de todos y de cada uno de esos hombres y mujeres que dejaron testimonio para nosotros. Señor, hoy en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Primeramente te damos gracias por la vida, un día más que tú nos prestas, Dios. En este día queremos exaltar tu nombre, queremos alabar tu nombre, adorar tu nombre por siempre, pero también presentarnos delante de ti, Padre bueno, colocando nuestra vida a tus pies y sobre todo abriendo nuestro ser interior para que tu palabra llegue a nosotros y que la podamos entender y la podamos llevar a cabo, la podamos ejecutar en nuestra vida todos los días. Tu palabra para nosotros es alimento, es vida, es poder en nuestro ser interior. Gracias te damos, Padre, gracias, Señor, por tus amores, tus bondades para con nosotros. Hoy, Padre, bendecimos nuestra vida, nuestra casa, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, todos aquellos que están a nuestro alrededor. Pero te damos también gracias, Señor, y clamamos a ti por Colombia, por nuestro país, un país hermoso donde tú nos has colocado, Padre bueno, un país donde te alabamos, te adoramos, exaltamos tu nombre, un país donde hay un pueblo grande que te ama, que tiene temor de ti, que te alaba y que te adora. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por Colombia. Bendecimos a Colombia de norte a sur, de oriente a occidente. Cubrimos a Colombia con el poder de la sangre de Cristo Jesús, de norte a sur, de oriente a occidente. Y no habrá malo, ni brujo, ni hechicero, ninguno del mundo de las tinieblas que venga a asentar poder sobre Colombia. No podrá, porque hay un pueblo grande que cree en ti, Señor, que te ama y que clama a ti por Colombia. Gracias te damos, Señor, por este día nuevo. Gracias por bendecirnos en este día. Gracias, Dios, por la vida, por la casa, por la familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Salud. Cafecito rico, café colombiano de nuestra amada y preciosa tierra. Bueno, un día esto les hablo del café. Es algo extraordinario, porque hay personas que dicen, no, el café hace daño. Bueno, un día esto les hablo. Es algo apasionante. Bueno, venimos hablando de algo que yo les comentaba en días anteriores, el primer día, el martes anterior, de una palabra de esas que uno va leyendo y seguramente pasamos por encima de ellas y de pronto estábamos buscando otra cosa y no la entendimos, ni la vimos, ni la detallamos.
Créanme, a mí me pasa así, no sé a ustedes, seguramente no, pero a mí sí, es por encima de esta palabra, ya había pasado, eso está en segunda carta a Corintios, en el capítulo 7, versículo 10. Ahí me encontré esa palabra. Está hablando de las dos tristezas. ¿Sabían ustedes? Mire, yo no sabía que, y por Dios, ¿tú habías leído esa palabra, amor? Nunca. No, sí, Sí, la había, pero eso que pasa uno por encima y como que no se detiene. Entonces, esa porción de la palabra, segunda carta a Corintios 7:10, nos habla de dos tristezas. Una de las tristezas es una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, dice ahí, y que produce en nosotros arrepentimiento. Y ese arrepentimiento en ese momento nos conduce hacia la salvación. Claro que en algún momento lo sentimos ese dolor, esa tristeza, un día. Y ese día fue el día aquel cuando nos convertimos, cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Ahí sí, como dice el dicho, me acuerdo como si fuera hoy, el día que yo recibí al Señor y llegué a la reunión. Ni siquiera iba a ninguna reunión religiosa ni espiritual, de nada. Era buscando un cliente para venderle una casa. Yo tenía una empresa inmobiliaria y en esa casa entré y me mandaron a seguir al fondo. Me senté, habían como unas 15 sillas blancas de plástico y me senté yo ahí y llegué, fui el primero en llegar, porque como buen vendedor era muy cumplido. Y la cita era a las 7, llegué faltando un cuarto para las 7. Bueno, me senté allí. ¡Qué sorpresa! Mis amados, cuando sentado allí empiezan a llegar más personas y me saludan. Algunos me conocían porque pues, la ciudad de donde vengo es una ciudad pequeña. Otros no me conocían y se iba sentando y se llenó el lugar y yo miraba, pues, ¿dónde estoy? Estoy en el lugar equivocado. Yo vengo buscando a una persona y estando ahí en mis pensamientos, alguien pasa adelante, empieza a orar, a rezar, decía yo en aquella época, y en un momento a otro empiezan a cantar y bueno, yo muy respetuoso, yo calladito ahí, de pie, cuando ellos se paraban, yo me paraba, cuando ellos se sentaban, yo me sentaba. Y en algún momento pasa un hombre joven al frente y empieza a hablar de una porción de la palabra que está en Génesis 2, empieza a hablar de Adán y de Eva. Y decía, ve, esto es una reunión religiosa, eso. Bueno, yo me quedé ahí y el hombre empezó a hablar, era un hombre joven, y hablaba, muy interesante, qué bonito. Yo ya había leído eso porque yo leía la Biblia desde niño, pero nunca había entendido realmente lo que significaba y lo que era la escritura. Y en algún momento, este hombre, en medio de su enseñanza, lanza una palabra y dice, aquel que quiera recibir al Señor Jesucristo en su corazón, pase aquí adelante, yo quiero orar por él o por ella. Ya que no saben ustedes quién pasó adelante. Yo pasé adelante. No sé a qué horas di como dos pasos adelante. No sé, no me explico a qué horas. Cuando volteé a mirar, yo pensé que ya había por lo menos 5 o 6 personas conmigo. No había nadie, estaba yo solo. Bueno, y la persona me habla y me dice, repita la siguiente oración. Y yo hice la oración de fe y bueno, y recibí al Señor. Yo sentía en mi corazón que algo había pasado en mi vida. Yo me sentía raro. Bueno, terminó la reunión, todo el mundo se empezó a ir, hablaban entre ellos y yo me dirigí al que parecía el dueño de la casa, era el dueño de la casa, y le pregunté, le dije, mire, yo vengo a hablar con un señor
para una casa. Ah, usted es el señor de... Ah, sí, él no pudo venir, él viene de Bogotá y hoy no pudo venir. Bueno, pero ese día, la casa donde yo vivía quedaba cerca de ese lugar de reunión y me fui a pie para la casa. Yo ni me acuerdo a qué hora llegué a la casa. Yo iba, mis pensamientos me daban vueltas y vueltas. Pensaba en lo que el hombre dijo, en lo que yo dije, en tantas cosas. Llegué a mi casa, entré y un apartamento, era un apartamento grande, muy bonito, allí en Cúcuta. Y había una visita, unos amigos llegaron a visitarnos y yo entré, hola, hola, los saludé y sí, permiso. Y entré a mi habitación y me acosté a dormir. Y dormí como nunca en mi vida había dormido. Quedé profundamente dormido hasta el otro día. Bueno, ese día recibí al Señor y ese día empecé a caminar con el Señor. Otro día les termino de contar la historia de la venta de la casa. Eso fue algo extraordinario, pero estoy aquí gracias al Señor, gracias a ese día. Pero bueno, entonces les decía que uno lee la escritura y a veces como que pasa por encima de algunas cosas y no las detalla, sino que está como buscando la historia que está ahí metida en esa porción de la palabra y no se da cuenta. Y déjeme decirle, esta porción, créanme, a lo mejor sí la había leído, pero nunca me llamó la atención. Las dos tristezas, la titulé, las dos tristezas, de lo que hemos venido hablando martes y miércoles. Entonces, porque la tristeza, porque hay dos tristezas, una que es conforme a la voluntad del Señor, y esa tristeza produce, dice la palabra, arrepentimiento para salvación. Recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, y esa tristeza nos lleva a nosotros a ser salvos. Pero hay otra tristeza, que es la tristeza del mundo, esa tristeza que llega a producir aún hasta muerte en la persona. Esa tristeza que puede llevarnos a algo que es muy terrible, mis amados, que no podemos dejar avanzar en nuestra vida si algún día se acerca a nosotros, la depresión. Cuidado. No es, la gente a veces dice muy olímpicamente, deportivamente, no, es que hoy me siento como deprimido. No, ni lo digas. La depresión no es buena. Es una cosa es la tristeza de la que estamos hablando, la tristeza por el que no, cuando no hacemos las cosas debidamente, cuando vamos en contravía de la palabra del Señor. El Señor coloca en nuestro corazón tristeza. Pero la otra es esa tristeza del mundo. Y dice la palabra que esa tristeza produce muerte. La primera tristeza, la tristeza, llamémosla humana, porque nos sucede a nosotros los seres humanos, esa tristeza nos ayuda a nosotros en algún momento a acercarnos a otras personas que vemos en problemas y en dificultades. Nos da tristeza por otra persona porque la vemos en un estado de indefección, perdón, y nos da tristeza y queremos ayudarla. Pero hay otra tristeza que es la tristeza que viene del mundo. Esa tristeza es la que lleva a muchas personas a la depresión y de la depresión a la muerte. No necesariamente, cuando hablo de muerte estoy hablando de suicidio, que es muy común. La persona llega a consumirse en la tristeza, que entra en el área de la depresión, y esa depresión puede llevar a la persona a quitarse la vida. Porque se enceguece la persona que no ve salida a nada. No la ve y está tan triste, tan profundamente triste, que no ve salida y puede terminar muriendo o quitándose la vida. Cuidado, esa tristeza no le podemos dar
espacio, la tristeza que produce muerte. Mire, vamos a Deuteronomio capítulo 28. Ayer creo que lo leímos ya terminando. Deuteronomio 28, 65. Dice así, porque, 28, sí, 65. 28, 65, Deuteronomio. Y ni aún entre estas naciones descansarás. Está hablando de una persona que está consumida por la tristeza. Dice, ni aún en estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará el Señor corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. ¡Wow! ¡Wow! La persona se va consumiendo. Dice, versículo 66, dice, y tendrás tu como algo que cuelga delante de ti. Uno lee esto, es terrible, porque está haciendo una radiografía realmente de una persona que está casi al borde del suicidio. Y sigue diciendo, algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Eso no lo digo yo, lo está diciendo la palabra. Deuteronomio 28, 65 y 66. Esa tristeza que viene del mundo de la cual habla la palabra, esa tristeza nos puede llevar a la muerte. La otra tristeza nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Claro que sí, porque en algún momento descubrimos mejor a ese Dios tan increíblemente santo, increíblemente grande, increíblemente bueno, increíblemente amoroso por nosotros, que no escatimó ni siquiera a su propio hijo y entregarlo en la cruz para que lo mataran por nosotros como un sacrificio vivo. Entregó a su hijo, ese Dios que nos ama con amor eterno. Ese Dios un día puso en nuestro corazón esa tristeza humana, que sentimos tristeza por nuestros pecados. Y esa tristeza nos llevó al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos llevó a abrir nuestro ser interior y entregarle nuestra vida a nuestro amado Señor Cristo Jesús. Ese día le entregamos, fue algo que salió de adentro de nuestro ser. Yo ni me acuerdo de eso, porque es un momento tan especial cuando descubrimos que, wow, soy un pecador. Hay un Dios hermoso, precioso, de un amor infinito por mí, que me ama de tal manera que no escatimó ni siquiera a su Hijo para entregarlo allí en sacrificio en la cruz del Calvario, por mí y por ti y por todos y cada uno de nosotros. Entonces viene a nosotros una tristeza humana, y esa tristeza hace que nosotros miremos nuestra vida, la pesemos y nos demos cuenta que nos dimos cuenta que no lo estábamos haciendo bien, y nos arrepentimos. Le pedimos perdón al Señor, le pedimos que Él viniera a vivir con nosotros, que llenara nuestro ser interior. Y el Señor lo hizo. Amén. Y desde ese día hasta el día de hoy, caminamos con Él. Y el Señor para nosotros es como el aire que respiramos. Por eso nunca nos apartamos de Él. Ay, que el mundo tiene cosas maravillosas. Sí, el mundo es atractivo. El pecado es atractivo. ¿Quién dijo que no? El pecado es dulce. Dice la palabra, pero produce muerte. En el Señor, Él trae a nuestra vida paz, trae gozo, arrepentimiento, trae perdón a nuestra vida, nos sentimos bien.
Ya lo que es el pecado, eso lo vamos dejando atrás porque es que hay algo extraordinario en nosotros. El gozo, la alegría de saber que somos o que fuimos en un momento aceptados como hijos de Dios. Alguien diría, no, pastor, pero todos no somos hijos de Dios. No. Los que no han entregado su vida al Señor son criaturas de Dios. El ser humano es una criatura de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor, hay tristeza en nosotros por el pecado, confesamos al Señor como Señor y Dios de nuestra vida. Ese día pasamos a ser hijos de Dios. Nuestro Padre adoptivo, hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Qué interesante. Entonces, esa tristeza humana, que es diferente a esa otra tristeza que se produjo ese día cuando nos arrepentimos, esa tristeza humana en nosotros no quita la alegría, ni quita la esperanza. Todo lo contrario. Con el tiempo esa tristeza de ese momento se va convirtiendo en gozo, en alegría, en esperanza. Todos tenemos nosotros una esperanza y la cuidamos. Eso se llama la salvación. Dice la Escritura que debemos cuidarla con temor y temblor. Entonces, cuidamos nuestra salvación. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza y nosotros caminamos en esperanza contra esperanza, dice la palabra. Algún día tenemos la certeza en nuestro ser interior de que un día estaremos frente a frente con nuestro amado Señor y Dios. Nos encontraremos con nuestro Señor Jesús frente a frente. ¡Qué bonito! Eso es algo, y será por la eternidad. Mientras que todo aquel que muere sin Cristo Jesús en su corazón, que no se ha arrepentido, que sigue viviendo en la tristeza del mundo, que viene del mundo, ese irá al castigo eterno, porque no quiso aceptar al Señor. Pero bueno, nosotros tenemos algo que es fundamental. El día que sentimos esa tristeza por el pecado, nos presentamos delante del Señor, nos arrepentimos, ese día viene y nace en nosotros algo nuevo. Además de la salvación, nace en nosotros una esperanza. Y de eso es de lo que hablamos, de la esperanza, que algún día todos tenemos la esperanza. Para nosotros la muerte es un paso a una vida eterna, de gozo, de alegría en la presencia de nuestro amado Señor y Dios. Quizás para el ateo esto no tiene sentido. Para nosotros sí tiene sentido. Tiene sentido, porque los seres humanos tenemos una parte de nuestro ser que no muere, que no va a la tierra y se consume, que es nuestra alma. Esa parte es inmortal a partir del momento en que fuimos concebidos en nuestro vientre. Y esa alma tiene dos caminos. O el camino hacia el Señor, hacia la eternidad con el Dios de la gloria, o el camino hacia la condenación eterna en el infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero bueno, hablemos de la segunda tristeza. Ayer empezamos a hablar algo de ella, la tristeza que viene del mundo. Esa tristeza, vuelvo y les repito, produce muerte en nuestra vida. ¿Cuánta gente se ha suicidado? Entran en un momento de tristeza y esa tristeza los lleva a la depresión y por eso no podemos caer en ella. Tenemos que vivir el gozo del Espíritu de Dios en nosotros. La depresión puede llevar aún a la muerte. Ustedes lo saben, yo soy psicólogo y sé lo que significa la depresión en el ser humano. Consume al ser humano.
todo lo que los productos bioquímicos que se producen en nuestro cuerpo empiezan a deteriorar al ser humano y su mente se empieza a entenebrecer. Nunca debemos darle paso a esa tristeza. Nunca. Por eso entregamos la vida al Señor, porque Él nos ayuda. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, no quiere decir que todos los problemas se acabaron y ya vamos a flotar en una nube y vamos a ser como los ángeles. No, los problemas siguen, continúan y muchos problemas se agrandan. Muchos problemas, a veces el Señor trata con nosotros, trata en nuestras vidas, pero no lo hace para destruirnos, sino todo lo contrario, para construir, para que aprendamos a construir nuestra vida. La tristeza que viene del mundo, esa sí produce muerte, porque esa tristeza implica muchas cosas: frustración, odio, envidia, no sé, falta de compasión, no hay visión hacia adelante, en fin, que puede llevar a la persona aún hasta la muerte. Mire lo que dice Deuteronomio 28:65. Deuteronomio 28:65. Dice: y aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Ya lo leímos, vuelvo y lo leo porque es importante. Pues allí te dará el Señor corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. La tristeza que viene del mundo no es la tristeza que viene del Señor, la tristeza que sentimos un día que nos arrepentimos de nuestros pecados. Vuelvo y repito eso para que quede claro. La tristeza que viene por el haber hecho las cosas mal. Esta tristeza es una tristeza que es producida por 1000 frustraciones que pueda tener el ser humano, por 1000 cosas que no pudo alcanzar, por 1000 cosas que no pudo tener. En fin, hay miles de causas y de razones. Entonces, nos puede llevar esa tristeza del mundo a la depresión y puede traer llanto, dolor, consumirnos nos marginamos, nos vamos consumiendo en la soledad poco a poco. Esa tristeza no la podemos dejar llegar a nuestra vida. Esa tristeza afecta a nuestro ser interior, afecta a nuestra mente, afecta a nuestro cerebro. Y esto es clínica y médicamente demostrado. El cerebro, cuando llegan esos pensamientos tristes a nuestra vida, hace que nuestro cerebro gaste más un elemento fundamental, glucosa y oxígeno. El cerebro, está la persona en tal situación emocional que su cerebro, como una máquina que está trabajando a full revoluciones, a tal punto que puede llegar a fundirse la máquina. Nuestro cerebro, se produce más glucosa y más oxígeno en nuestro cerebro. Eso nos va a hacer a nosotros sentirnos, ¿saben ustedes?, más cansados. Nos va a sentir desganados. Es que no tengo ganas, no me provoca sino morirme. Cuidado, cuidado, no entres en ese espacio. El Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra, y Él es nuestra salvación. Esa tristeza que viene del mundo, que se apodera de nuestra mente, nos quita hasta el apetito. Cuando la persona entra en ese estado de depresión y empieza a profundizarse, ni siquiera come. El cuerpo no le pide. Y el cerebro, nuestro cerebro, que es una máquina extraordinaria, deja de producir algo que es fundamental. Se llama la serotonina. Perdone que hable de esto, soy psicólogo y tengo que explicarles qué pasa en nuestro cerebro, en nuestra mente, cuando dejamos entrar la tristeza del mundo a nuestra mente.
La serotonina. La serotonina es lo que se llama un neurotransmisor, o sea, es el encargado de llevar de una célula nerviosa, una célula del cerebro, llevar la información a otra célula. O sea que el cerebro se va bloqueando, mis amados. Esa tristeza no la podemos dejar llegar a nuestra vida. Una tristeza, pongamos un ejemplo, porque me botaron del trabajo, o se acabó la empresa donde estaba y me tocó, nos echaron a todos, la empresa aérea se quebró y no nos han pagado. Si esas cosas suceden y nos pueden llevar a la tristeza, en el Señor siempre tendremos una esperanza. Cuidado con esta tristeza, cuidado. Esa tristeza nos lleva a la depresión profunda, nos puede llevar a obsesiones, a obsesionarnos de forma compulsiva, que ya nos va a ser muy difícil salir de ahí. Y puede aún llevarnos a ataques de violencia. Cuidado, cuidado, mis amados. El Señor llena nuestra vida, llena. La única tristeza que podamos sentir nosotros en algún momento es por el pecado. En algún momento hacemos algo indebido, pero el Señor está ahí. Como un buen padre, a su hijo lo perdona. Aleluya. Y podemos seguir caminando, fortalecidos en el Señor, en el poder y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Mañana terminamos y vamos a hablar de algo extraordinario, de las cosas buenas y maravillosas que se producen en nuestra mente cuando enfrentamos las tristezas humanas en nuestra vida. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro amado Señor y Dios, Padre Santo. Gracias te damos en esta mañana por tus amores, por tus bondades para con nosotros. Hoy bendecimos la vida de todos los que nos han acompañado y que nos escriben. Jorge y Yolanda Dufo, bendiciones. Rocío y Moisés y sus 3 muchachos, oramos por todos ellos, por Tina y Yu, por Luz Marina Toro, por Liliana y Jorge allí en el Ecuador. Los bendecimos, los estamos esperando. Por Amparito y Guillermo, por Oscar Ramírez, José Silva, Yolandita Jiménez, por Blanca y Harold, un abrazo para todos en la casa, para que, por la nena, para que el Señor restaure completamente su salud, por Estelita Reyes, por Jorge, por su hijo, por sus hijas, por sus nietos, por todos ellos, por Jimena, mi hija, por Marcela, mi otra hija, por Paula, por Andrés, mi hijo, y por todos mis nietos. Por todos mis nietos, Dios los guarde y los bendiga. Por Leida, por Estelita, por Manuel, los Rubianos, Dios les bendiga grandemente. Por Ángela, por Angelina, debe estar ya una mujerota hermosa, preciosa, ya no es la niñita que nos acordamos. Lucero, la abuela y la mamita de Ángela, un abrazo fuerte. Por Gloria Ramírez, allí en Cúcuta, Dios les bendiga a todos en este día. Los bendigo a todos ustedes con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia. Y déjenme decirles algo muy importante. Hoy, especialmente hoy es jueves. Hoy va a ser un día especial, un día como nunca. Es el día que el Señor tiene para ti. Dios les bendiga.